sobre la ley aduanera. Mi nombre es Ana Victoria Ramos Licón, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por parte de la materia de negocios internacionales impartida por el profesor Celso Ricardo Ordóñez Licona. Bueno, ¿y qué es lo que es la ley aduanera? La ley aduanera es un conjunto de normas y regulaciones que se encargan del control de mercancías que salen y entran dentro de la nación. Bueno, ¿qué es la ley aduanera? La ley aduanera es un conjunto de normas y regulaciones que rigen el comercio internacional y se centra en la importación y exportación de mercancías a través de las fronteras de un país. Su propósito principal es facilitar el comercio y proteger la economía local, asegurar el cumplimiento de las leyes fiscales y combatir el contrabando y el tráfico de mercancías prohibidas. Uno de los aspectos clave en la ley aduanera son la clasificación arancelaria, la valoración aduanera, la documentación, controles e inspecciones, regulaciones sanitarias, zonas francas y sanciones y multas. Cada país tiene sus propias leyes aduaneras y estos pueden variar significativamente en términos de especificaciones y requisitos. Es importante que las importaciones y exportaciones se familiaricen en las regularizaciones de aduanas del país en el que operan para evitar problemas legales y financieros. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la estructura de la ley aduanera. La ley aduanera se conforma de 203 artículos en la cual vienen a lo largo de 9 títulos. A continuación se muestran los 9 títulos. En el título 1 nos habla de las disposiciones generales. En este pues nos habla de dónde se puede aplicar, entre otras cosas más. En el título 2 nos habla del control de aduana en el despacho, en la cual esto nos habla de las entradas y salidas de mercancía. Y salidas de las mercancías, así como su control, que esté todo legalmente y se maneje de manera correcta. En el título 3 nos habla de contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones no arancelarias. En el título 4 nos habla de regímenes aduaneros, en la cual nos habla si va a ser de manera definitiva o de manera temporal, si se va a exportar o si se va a quedar por manera temporal dentro de la nación. También tenemos lo que es franja y región fronteriza. En esta nos habla también de la entrada y salida de mercancías. También nos hablan de los medios de transporte en la cual se van a utilizar, que esto cumple con sus especificaciones. También tenemos las atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales. En esta nos habla un poco en sí de las facultades que estas tienen cada una. También tenemos lo que son agentes aduanales, las agencias aduanales y dictaminadores aduaneros, que son pues en sí actores que forman parte y que pues en sí son actores importantes en esta ley aduanera. También tenemos el título 8, que son infracciones y sanciones, en la cual en esta es aplicable para toda persona, tanto física como moral, que pues esté dentro de esta ley aduanera, ya sea como personas que quieran exportar algún producto, agentes aduaneros, entre otros más. También tenemos lo que son los recursos administrativos, en la cual nos habla de las disposiciones transitorias, ya sea de los plazos de implementación, entre otras cosas más. Uno de los títulos que conforman a esta ley aduanera. El título 1 nos habla de las disposiciones generales. Bueno, en esta es el ámbito de aplicación nos habla del ámbito de aplicación y sus principios generales. Determina que la ley se aplica a todas las operaciones de comercio exterior, regulando la importación, exportación y tránsito de mercancías. Esto, a su vez, define el alcance territorial, incluyendo las aduanas, recintos fiscales y zonas de jurisdicción aduanera. Entre sus principios generales están lo que es la facilitación de comercio,
en el cual se establecen mecanismos para agilizar y simplificar los procedimientos aduaneros. También tenemos lo que es la legalidad y transparencia, donde todas las operaciones deben cumplir con las disposiciones normativas y ser supervisadas por las autoridades aduaneras. También tenemos lo que es control y fiscalización, en el cual se otorgan facultades a la autoridad aduanera para inspeccionar, verificar y sancionar irregularidades en el comercio exterior. Y por último, tendríamos lo que es la modernización, la tecnología y modernización, en la cual se promueve el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión aduanera. Bueno, ahora voy a hablarles sobre el capítulo 2, que son notificaciones electrónicas. La ley aduanera regula la forma en la que la autoridad aduanera comunica actos administrativos y resoluciones a los contribuyentes y usuarios del comercio exterior a través de medios electrónicos. Las notificaciones electrónicas son comunicaciones oficiales enviadas por la autoridad aduanera a los contribuyentes mediante medios digitales. Estas tienen la misma validez jurídica que las notificaciones en papel. Se utilizan también para modificar sobre resoluciones, requerimientos, multas, embargos u otros actos administrativos relacionados con el comercio exterior. Estos se llevan a cabo a través del buzón tributario o plataformas electrónicas autorizadas. Los usuarios deben mantener actualizado su correo electrónico y otros datos de contacto. Se considera notificada una resolución cuando el destinatario accede al documento o, en su defecto, después de un plazo determinado, generalmente de 48 horas. Bueno, ahora vamos con lo que es el título 2, que habla de control de aduana en el despacho. Bueno, en este nos habla de lo que es el capítulo 1, que es la entrada y salidas de control de mercancías. En esta regula los procedimientos y medidas que se deben seguir cuando las mercancías ingresan o salen del territorio nacional, así como los mecanismos de control que aplica la autoridad aduanera para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones legales. En este capítulo se nos habla de entrada y pues la salida de mercancías, en el cual entrada se refiere al ingreso de mercancías al territorio nacional, ya sea para una importación definitiva, temporal o en tránsito. La de salida nos abarca también lo que son la exportación de mercancías, su repetición o cualquier otro régimen aduanero de la salida. También nos habla de los lugares autorizados, la entrada y salida de mercancías. Nos dice que debe realizarse exclusivamente por aduanas y puntos de control autorizados. También tenemos lo que es el control aduanero, en el cual en esta se revisa la revisión documental y física. Las mercancías pueden ser, en este caso, ser inspeccionadas mediante análisis de documentos o reconocimiento físico. Nos habla también de lo que es la declaración aduanera. Toda mercancía debe ser declarada mediante un pedimento u otros documentos exigidos por la ley. También nos habla de las medidas de seguridad, uso de tecnologías como escáneres, cámaras de vigilancia y otras herramientas para detectar irregularidades. Nos habla del despacho aduanero, en el cual es el procedimiento que permite el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras ante la liberación de mercancías. También vemos lo que es las regulaciones y restricciones, en el cual en esta nos habla del cumplimiento de normativas. Las mercancías deben ajustarse a regulaciones arancelarias y no arancelarias, como normas de etiquetado, certificaciones sanitarias y medidas de protección ambiental. También nos habla de mercancías prohibidas o restringidas, que se establece un control especial para productos que puedan afectar la seguridad, salud pública o el medio ambiente. Nos habla, al igual que la
responsabilidad de los involucrados, tanto importadores, exportadores, agentes y apoderados aduanales y autoridad aduanera. Bueno, ahora vamos a lo que sería el siguiente capítulo, que es el capítulo 2, que es el depósito ante aduana. Bueno, en este apartado nos habla de, bueno, en este apartado regula el procedimiento y condiciones en que las mercancías pueden ser almacenadas en los recintos fiscales o fiscalizados antes que se determine su origen, su régimen aduanero definitivo. En este capítulo se aborda lo que es los lugares de depósito. En estos pueden ser ya sean recintos fiscales como instalaciones administrativas directamente por la aduana donde se almacenan mercancías antes de su despacho. También se habla de recintos fiscalizados, espacios concesionados a particulares que operan bajo la supervisión de la autoridad aduanera. También nos hablan de los plazos de permanencia, como viene ahí, que en este dice que las mercancías pueden permanecer en depósito por un tiempo determinado según la naturaleza del régimen aduanero. En caso de exceder el plazo permitido, la autoridad aduanera puede disponer de las mercancías conforme a la legislación vigente. También vemos lo que son condiciones y obligaciones. En el cual se ven lo que es la identificación y registro, lo que las mercancías deben ser inventariadas y registradas al momento de su ingreso al depósito. También nos habla de la responsabilidad del depositario. En este caso, el operador del recinto debe garantizar la seguridad e integridad de las mercancías. También vemos lo que es la manipulación y conservación. Solo se permite la manipulación mínima necesaria para la preservación o revisión de las mercancías. Y por último tenemos lo que es el destino de mercancías en tránsito. Las mercancías almacenadas pueden ser ya sea despachadas a consumo, reexportadas o retornadas, transferidas a otro régimen aduanero, o dispuestas por la autoridad aduanera. Bueno, ahora vamos a lo que es el capítulo siguiente, que nos habla de despacho de mercancías. En este capítulo establece las normas y procedimientos que regulan la salida de mercancías de los recintos fiscales o fiscalizados, asegurando el cumplimiento de las disposiciones legales y físicas aplicables. En esta, algunos de los algunos de los requisitos para el despacho de mercancías son lo que es la presentación del pedimento aduanero, en la cual en esta es un documento que contiene la información sobre la mercancía, su origen, destino y el régimen aduanero solicitado. También tenemos el pago de contribuciones y derechos, en el cual se deben liquidar los impuestos, aranceles y demás obligaciones fiscales aplicables. También tenemos el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, en el cual en esta incluye lo que son permisos, certificaciones y demás requisitos establecidos por otras dependencias gubernamentales. Y por último tenemos lo que es el reconocimiento aduanero, en la cual en esta es lo que es la inspección documental o física de la mercancía para verificar que coincida con lo declarado en el pedimento. Bueno, ahora nos vamos a lo que es el título 3, en la cual en esta nos habla de las contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones no arancelarias. Bueno, en el capítulo 1 tenemos lo que es los hechos gravados, contribuyentes y responsables. En esta se establecen las disposiciones relacionadas con los hechos que generan obligaciones fiscales en materia aduanera, los sujetos obligados al pago de contribuciones y aquellos responsables solidarios en dichas obligaciones.
En este caso se abordan lo que son los hechos grabados. En este caso, los hechos grabados pues son las operaciones del comercio exterior que generan las obligaciones de pagar contribuciones aduaneras. En estas se incluyen tanto lo que es la importación de mercancías, exportación de mercancías, tránsito de mercancías y omisión de incumplimiento de obligaciones fiscales aduaneras. También tenemos lo que son los contribuyentes en materia aduanera, que como ya lo habíamos visto, son importadores y exportadores. También tenemos lo que son propietarios, poseedores o tenedores de mercancías, empresas de transporte y almacenaje y titulares de regímenes aduaneros temporales o especiales. También tenemos lo que son responsables solidarios, en la cual tenemos lo que es agentes y apoderados aduanales, mandatarios o representantes legales, transportistas y operadores logísticos y almacenes y recintos fiscalizados. También en este apartado nos viene cuáles son las consecuencias por el incumplimiento, en el cual vienen lo que son multas y recargos, también como embargo y precautorio de mercancías, en el cual esta es cuando se detectan irregularidades fiscales, y también tenemos lo que es la responsabilidad penal. Bueno, ahora vamos a lo que es el capítulo 2, en el cual nos habla de la afectación de mercancías y exenciones. Bueno, en este capítulo de la ley aduanera regula las condiciones bajo las cuales las mercancías pueden ser afectadas por gravámenes, así como los casos en los que se otorgan exenciones en el pago de contribuciones aduaneras. Bueno, las mercancías que ingresan o salen del territorio nacional pueden estar sujetas a gravámenes, derechos o puestos derivados de su importación o exportación. Bueno, la afectación se puede producir en los siguientes casos, como lo que son las importaciones definitivas, en el cual se deben pagar impuestos de importación, derechos de trámite aduanero y otras contribuciones aplicables. También tenemos lo que son las exportaciones definitivas. En algunos casos se aplican impuestos o restricciones, aunque la mayoría de las exportaciones están exentas. También tenemos mercancías sujetas a regulaciones y restricciones. Pues ciertos productos requieren permisos especiales, licencias o cumplimientos de normas de calidad y sanidad. También nos habla de mercancías en abandono, en el cual si no se cumplen los plazos y obligaciones aduaneras, estas pueden ser retenidas y eventualmente adjudicadas al fisco. Bueno, ahora vamos a lo que es el siguiente capítulo. Ahora vamos a lo que es el capítulo 3, que es base gravable. En este se establecen los criterios para determinar el monto sobre el cual se calculan los impuestos y derechos que deben pagarse en operaciones de importación y exportación de mercancías. La base gravable es el valor sobre el cual se aplican los impuestos de comercio exterior. Bueno, esto se determina según el valor en aduana de las mercancías en importación o valor comercial de las mercancías en exportación, o también las reglas especiales por ciertos bienes o situaciones específicas. La base gravable del impuesto general de importación, esta se calcula en base en el valor de la aduana de las mercancías, que se determina con diferentes métodos, como es el método principal, que es el valor de la transacción. En este se considera el precio pagado o por pagar por las mercancías cuando sean vendidas para su exportación al país. En esta se incluyen los siguientes conceptos, tanto el costo del transporte hasta la aduana de entrada, gastos de carga y descarga y manejos asociados, seguros pagados y derechos y regalías vinculados con la mercancía.
También se ven lo que es métodos alternativos, que es cuando no aplica el valor de la transacción. En esta nos dice que si no se puede determinar si no se puede determinar la base gravable como el método anterior, se aplican otros métodos como el valor de la transacción de mercancías idénticas, el valor de la transacción de mercancías similares, el valor del precio unitario de venta en el país, el valor reconstruido y nada más. Bueno, y si quieren pasemos al otro capítulo. Bueno, ahora vamos con lo que es el capítulo 4, que es lo que es la determinación y pago. En esta se establecen las reglas y procedimientos para calcular, declarar y liquidar las contribuciones que derivan de las operaciones del comercio exterior, la determinación de impuestos y derechos aduaneros se realiza con base en ya sea la base gravable de las mercancías, como vimos en el capítulo 3, también las tasas aplicables según la clasificación arancelaria y otros cargos adicionales como cuotas compensatorias o derechos de trámite aduanero. Bueno, ahora continuamos con lo que es el título número 4, que es regímenes aduaneros. En este título es un poco más extenso que el anterior, ya que engloba varios capítulos, pero lo trataré de resumir lo más fácil posible. En sí, en esto nos dice que la ley aduanera establece las diferentes modalidades bajo las cuales pueden importarse o exportarse mercancías, determinando sus obligaciones fiscales y restricciones y beneficios. En esto nos dice que los regímenes aduaneros se dividen en 6 categorías principales, en la cual son los definitivos, temporales y tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación del recinto fiscalizado, y también nos habla de lo que es el recinto fiscalizado estratégico. Bueno, en la primera, lo que es la importación definitiva, nos habla de la mercancía que ingresa al país para permanecer en él de forma permanente. En esta se deben pagar los impuestos de importación y cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. También tenemos lo que es la exportación definitiva, en la cual es cuando la mercancía sale del país con la intención de permanecer en el extranjero de manera permanente. Estas se deben cumplir requisitos específicos, pero generalmente no se pagan impuestos de exportación. También vemos lo que es el régimen de importación y exportación temporal. En esta vemos cómo la importación temporal permite ingresar mercancías sin pagar impuestos de importación siempre que salgan del país en un plazo determinado. Estos se pueden dividir a su vez en dos, ya sea para retornar en el mismo estado, o sea, sin transformación alguna, o para elaboración y transformación o reparación. Esto se usa más como para programas de maquilas, por lo general, como para componentes electrónicos importados para pues ensamblar computadoras y lugares y luego exportarlas. Bueno, también bueno, pasemos al siguiente título, que es el título 5, que es Franja y región fronteriza. En este apartado se establecen disposiciones especiales para la operación del comercio exterior de las zonas fronterizas del país, otorgando beneficios fiscales y administrativos con el fin de impulsar la economía y facilitar el comercio en estas regiones. Este capítulo define pues en sí las áreas geográficas de los beneficios aplicables a las franjas y regiones fronterizas.
este, pues en sí, esto nos atrae este beneficio donde aquí se ven lo que son las atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y las autoridades fiscales. Bueno, las competencias y facultades del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales en materia aduanera, su objetivo es regular la correcta aplicación de la legislación aduanera, así como también asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y facilitar el comercio exterior, garantizando al mismo tiempo la seguridad nacional y recaudación de impuestos. Entre su importancia está también lo que es garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras. Permite al Ejecutivo Federal adaptar la política aduanera, esto en base a las necesidades ya sean pues económicas y de seguridad. También otorga herramientas a las autoridades fiscales, ya sea para prevenir el contrabando, fraude y evasión fiscal. También esto ayuda a facilitar el comercio exterior, ya sea promoviendo la competitividad del país. Bueno, ahora vamos a lo que es el título siguiente, que es el título 7, en el cual nos habla de los agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduaneros. Bueno, en esta se regula la actuación de los agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduaneros, estableciendo sus derechos, obligaciones y responsabilidades dentro del comercio exterior y el despacho de mercancías. El agente aduanal es una persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria para realizar el despacho de mercancías, actuando como intermediario entre los importadores y exportadores y la aduana. La agencia aduanal. En estas, las agencias aduanales son personas morales autorizadas para prestar servicios del despacho aduanero, ofreciendo así una alternativa a los agentes aduanales. En este capítulo también se ven como los requisitos para ser un agente aduanal, en la cual en esta se considera ser ciudadano mexicano, tener pues una experiencia mínima en materia aduanera, aprobar tanto los exámenes de conocimientos, prácticas y normatividad aduanera aplicados por el SAT y no haber sido condenado por delitos fiscales o aduaneros. También contar con una garantía financiera para responder por su actuación, ya que pues si llega a ocurrir algún problema o alguna pérdida, pues podría tener implicaciones o problemas financieros, ya que si algo se llega a dañar, pues podría ser pues literal su responsabilidad. También, bueno, ahora vamos a lo que es el capítulo 8. El título 8, infracciones y sanciones, nos habla de que el título pues 8, la ley aduanera, establece pues de las infracciones en materia aduanera y las sanciones aplicables a importaciones, exportaciones, agentes aduanales y demás actores involucrados en el comercio exterior. Pues su objetivo es garantizar el cumplimiento de las disposiciones general y prevenir irregularidades como el contrabando, la evasión fiscal y el uso indebido de los sistemas aduaneros. Las infracciones en materia aduanera se clasifican en diferentes categorías según su gravedad y sus efectos en el comercio exterior y la recaudación fiscal. Estas son algunas de ellas. En la primera tenemos lo que es infracciones relacionadas con el despacho aduanero. Esto puede ser, no sé, problemas con lo que es la documentación, no sé, falsedad, cosas por el estilo. También tenemos infracciones relacionadas con la clasificación y valoración, no sé, que el precio de tal producto no sea el acordado y cosas así, que no sea realmente lo que es y cosas relacionadas. También infracciones relacionadas con respecto a lo que son los regímenes aduaneros. Tenemos también lo que, ya por último, lo que es el título 9, que son recursos administrativos.
en la cual en esta nos dice que se establecen los mecanismos mediante los cuales los contribuyentes pueden impugnar las resoluciones emitidas por las autoridades aduaneras. Su objetivo es garantizar el derecho de defensa de importadores, exportadores, agentes aduanales y demás sujetos e involucrados en el comercio, permitiendo la revisión de actos administrativos que puedan afectar sus intereses. Pues sí, en este título lo que nos trata de hablar es como en sí, como los recursos que pues se tienen estas personas para poder defenderse en el caso de que haya un malentendido o cosas por el estilo. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte con respecto a lo que es la ley aduanera. Muchas videos sobre la ley aduanera. Pues bueno, la ley aduanera pues nos sirve mucho, como hemos visto a lo largo del video, nos sirve pues tanto para controlar la mercancía que entra y sale del país, ver tanto las regulaciones, las autoridades que la manejan y las personas que están dentro de esta ley aduanera. Pues doy gracias por haber escuchado este video. También doy gracias a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Facultad de Contaduría y Administración por haberme permitido dar pues este video. Al igual que también doy gracias a mi profesor Celso Ordóñez Licona, que sin él no hubiera sido posible la realización de este video. Muchas gracias.